que en este casi mes de inmovilidad, de un dolor amargo y muy intenso por momentos, se ha expandido dentro de mí algo muy notable, muy notable, y que choca a mí mismo primero, de modo que he tenido que pararme ayer por la noche y esta mañana todavía a escribir, poner por escrito para integrar mejor lo que me estaba aportando la vivencia de esta crisis. Es cierto que he vivido los cuidados anteriores que acabo de compartir, pero yo me he dado cuenta de que lo que he vivido en este tiempo de dolor amargo y de inmovilidad y de no saber cómo podía evolucionar esto, ha sido una profunda confianza de fondo. Una profunda confianza, una honda aceptación, incluso un darme cuenta de que no tenía que aceptar nada, sino reconocer que todo había sido ya aceptado. Mi caída no hubiera ocurrido si no hubiera sido aceptada ya antes por la vida. Entonces yo no tengo que aceptar que me he caído. Yo tengo que reconocer que la caída ya ha sido aceptada. Crecer en confianza, en aceptación y en gratitud. De modo que hasta anoche yo mismo estaba sorprendido diciendo, pero ¿cómo puedo experimentar una gratitud tan gozosa en esta situación? Luego me he dado cuenta que hasta la gratitud es sanadora, porque nunca hubiera imaginado, ayer no hubiera imaginado, que esta tarde estaría aquí tal como estoy en este momento. Estuve dudando hasta el final. Yo creo que las crisis pues tienen que enseñarnos dos cosas. Y luego nos aprenderemos más. Las dos cosas, por lo menos en mi caso personal, que las crisis que en mi vida no han sido pocas, antes decía alguien que no había tenido ninguna, o que tendrías una en la vida, yo tengo dos cada día. Todo lo que las crisis a mí tienen que enseñarme, a que el gusano salga convertido en mariposa, son dos cosas. La primera es a soltar. ¿Soltar? ¿Os habéis dado cuenta que siempre que nos ocurre una crisis es porque algo se quiere soltar y no queremos que se suelte? Soltar. Soltar dinero, soltar relaciones, soltar afectos, soltar proyectos, soltar agendas, soltar imágenes que tienes de ti mismo, soltar expectativas, soltar. Este aprendizaje es capital. ¿Por qué es tan capital el soltar? Porque hasta que no soltamos todo lo que podemos soltar, no comprenderemos quiénes somos. ¿Sabéis quiénes somos? Somos aquello que nunca podremos soltar. Pero todo lo que podemos soltar está claro que no somos. Y además es un aprendizaje capital porque nos estamos aprendiendo nada menos que a morir. Y si algo tenemos seguros, todo lo que estamos aquí, seguro, es que vamos a morir. ¿Qué es la muerte? Soltar. En la muerte no muere nada que valga la pena, no muere nada que no se pueda soltar, solo muere lo que se puede soltar. Y lo que se puede soltar, os aseguro, lo soltaremos todo, ¿eh? El Papa actual, Francisco, dice que él no ha visto ningún, ¿cómo se llama? Sudario de estos que se le pone a los difuntos, ¿cómo se llama? Mortaja o vestido de difunto que lleve bolsillos, ¿no? Y que no ha visto ningún coche fúnebre que lleve detrás los ahorros del que se ha muerto. Vamos a soltar todo. Entonces, la crisis es aprender a soltar. Y la segunda cosa que, a mi modo de ver, a mí me enseña las crisis es, no menos importante, comprender quiénes somos. Comprender quién soy. Por eso una persona que no tiene crisis serias, es difícil que sepa quién es. Comprendemos quiénes somos porque decía, cuando tú sueltas todo, vas soltando todo, empiezas a reconocer que eres aquello que no puedes soltar. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es lo único, solo es una cosa, que no podemos soltar? Es lo mismo que no ha cambiado desde que tenemos memoria hasta este momento. ¿Qué es lo que no ha cambiado en tu vida desde que tienes memoria hasta este momento? Mira a ver, tu cuerpo anda que no ha cambiado. Tus pensamientos, tus afectos, tus emociones, tus reacciones, todo eso cambia todo el rato. Dicen los médicos que el cuerpo cambia al 100% por lo menos cada 5 años. Todas las células, sin excepción. ¿Qué es lo único que no cambia? Lo único que no ha cambiado es la consciencia de ser. Eso que se expresa en la afirmación soy. Un niño dice soy, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano dice soy. Lo que somos es consciencia de ser.
Todo lo demás son cosas que tenemos, en las que nos experimentamos y que podemos soltar. Dicho de una forma más tajante, lo real no cambia, lo que cambia es solo apariencia. Si a partir de aquí os volvéis a hacer la misma pregunta, ¿qué es lo único que no ha cambiado en mi vida? Eso es lo único real. Todo lo otro, lo que parece que le damos tanta importancia, que nos aferramos, y por eso las crisis nos frustran tanto, porque nos obligan a soltar algo a lo que teníamos tanto apego, es solo apariencia, nada más que apariencia, no es realmente real. Por eso solo cuando soltamos podemos reconocer, comprender quiénes somos, quién soy. Hasta que no soltamos, estamos identificados con aquello a lo que nos estamos apegando. Estamos identificados con nuestros apegos y entonces estamos confundidos porque nos tomamos por lo que no somos y estamos desconectados de lo que realmente somos. Ahora, soltar lleva de la mano otra actitud que tampoco nos gusta mucho, que es la rendición. La rendición completa a lo que es. Sabéis que la rendición, entendida así, no es nada más que la aceptación profunda. Cuando tú aceptas algo completamente es porque te rindes a ello. Y no nos rendimos por masoquismo. Y no tiene nada que ver con la claudicación y con la resignación. Nos rendimos a una sabiduría mayor que está rigiendo todo el proceso. Y en último término, como veremos luego, en último término nos estamos rindiendo a aquello mismo que somos, a lo que constituye nuestra identidad más profunda. Cuando yo hablo de la rendición es el paso que va de la resistencia a la aceptación profunda. Cuando hablo de la rendición me viene siempre a la memoria un dicho de mi abuela que decía: hijo mío, lo que viene conviene. Y tenía una vecina que no estaba muy de acuerdo con ello, porque decía, dice, pero Amalia, dice, ¿por qué sabes que conviene? Dice, porque viene. Lo que viene conviene, y la rendición pasa por ahí, pasa por ahí. Si os dais cuenta, lo que llamamos desgracia no es nada más que el hecho de que las cosas no sean como nuestros deseos prefieren. Cuando algo no encaja con mis deseos, a eso lo llamo desgracia, pero solo es porque mis deseos quieren otra cosa distinta. Lo que viene conviene sin ninguna duda. ¿Por qué lo que viene conviene? Porque la vida no puede equivocarse. ¿Cómo habría de equivocarse la totalidad? A mí no me conviene, a mí yo no me conviene, a mí yo no le conviene que frustren sus expectativas. Pero a quien yo soy, seguro que eso le está conviniendo. Hay un dicho sufí, los sufíes, como sabéis, son los místicos del Islam, que les gusta repetir. Ellos dicen, cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu ríe por lo que ha encontrado. Cambiar la palabra espíritu y corazón si no os dice mucho. Cuando el yo, cuando el ego llora porque ha perdido algo, en el campo que sea, nuestra verdadera identidad se alegra porque ha encontrado algo. Si tenemos las actitudes adecuadas para saber descubrir la joya dentro de esa crisis también. De hecho, sabemos que el guión de nuestro ego es muy simple. Nuestro ego tiene un guión que dice, la vida está ahí para responder a mis deseos. Pero tal como yo lo veo, si la vida me trajera siempre lo que deseo, no crecería nunca, no crecería nunca. Cuando a la mariposa le quieren facilitar su nacimiento y le quitan la cascarilla de la crisálida, del capullo donde está encerrada, no puede crecer, no puede volar. Cuando entramos por esta sabiduría de la aceptación profunda, del soltar, de la rendición, de lo que viene conviene, podemos entender algo que han escrito los sabios y que a mí ahora siento que no os entre por los ojos, pero que os querría leer y que me parece de una sabiduría sublime. El primer texto es de un místico sufí, justamente del siglo XIII, que se llamaba Rumi. Fijaos la hondura de lo que Rumi dice, y no os extrañe si al escucharlo, si no lo conocíais, vuestro ego por dentro se retuerza como una serpiente rabiosa. Rumi dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana,
un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad que viene como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recibe a todos. Aun si son un coro de penurias que vienen a vaciar tu casa violentamente. Trata a cada huésped de una manera honorable. Él puede estar creándote el espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a entrar. Agradece a quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. En esto consiste, tal como decía la sabiduría de la rendición, que repito, no es resignación, no es claudicación, es la aceptación de lo que es desde la comprensión y la confianza que nace en una sabiduría mayor que está rigiendo todo el proceso, yo incluido, y todo lo que me ocurre a mí. Eso es la rendición, y esa es la sabiduría. Visto desde este ángulo, entonces, ¿qué es una crisis? Pues a mí me gusta decirlo de este modo. La crisis es un disfraz que la vida se pone cuando no le hacemos caso de otra manera. La vida quiere enseñarme algo. Si yo no lo aprendo, la vida se va a disfrazar de crisis, y de la crisis más insospechada, más inesperada. Y la crisis utiliza ese disfraz como oportunidad que me ofrece para que yo pueda crecer en la comprensión de quién soy. Dicho más sencillamente, las crisis son mensajeras de vida. Aún diré una palabrita más, por si luego esto ayuda. Y que decía que os quería compartir textos de personas sabias. Aquí viene otro, Heráclito, uno de los grandes filósofos presocráticos. Decía él, para los seres humanos no es bueno que les suceda todo cuanto desean. Es lo de antes. Si a mí me sucede todo lo que deseo en mi vida, nunca hubiera podido crecer, me hubiera instalado. Otro hombre sabio, este del siglo XVII, paisano mío, Miguel de Molinos, era turolense, casi murió, vivió muchos años en las mazmorras de la Inquisición romana, escribía lo siguiente, que también puede chirriar, pero os invito a captar la sabiduría que hay detrás. Decía Miguel de Molinos, aquellos que en todas las cosas tienen éxito y que las cosas les suceden de acuerdo a sus deseos, no han llegado a conocer este camino, no conocieron el camino de la paz. Empalmadlo con lo anterior, la paz nunca viene de fuera ni de algo, la paz anida dentro, pero para que la paz se ancle, se instale en la persona, es necesario haber pasado por crisis que nos han ayudado en el camino de soltar, de desaprender. Estoy hablando mucho de soltar, de aceptar, de rendirse, de que lo que viene conviene. ¿A qué tenemos que rendirnos en una cosa, en una palabra? ¿A qué es a lo que tenemos que rendirnos? Solo una cosa, a lo que es. Es decir sí a lo que es en este momento, a lo que es en cada momento, porque lo que es en cada momento es la vida disfrazada de eso que está pasando, a lo que es. Pero con un añadido, que tiene una clave grande. El añadido es que lo que es lo mismo que lo que somos. Es decir, cuando yo me rindo a lo que es, no me estoy rindiendo a algo que corre paralelo a mí. Igual que cuando yo me rindo a la vida y digo sí a la vida, no estoy diciendo sí a una señora que pasa por ahí y que a veces me complica. La vida es lo que somos. Lo que es lo que somos. Entonces, cuando yo me rindo, es un acto de sabiduría sublime, porque nunca como entonces estoy reconciliándome con quien realmente soy. Estoy diciendo sí a mi verdadera identidad. Los sabios, Jesús de Nazaret entre ellos, han dicho, yo soy la vida. No soy alguien que tiene vida. La vida y yo somos la misma cosa, en nuestra identidad profunda. Por tanto, cuando yo me rindo a la vida, cuando digo sí a la vida, ¿a qué me estoy rindiendo?
¿A qué estoy diciendo sí, sino a la vida? Y en ese rendirme a la vida, ahí es donde brota la comprensión de quién soy. Y la crisis me habrá llevado a aprender que no soy nada de lo que me ocurre, que no soy una personita tampoco a la que le ocurren cosas, sino que soy la vida en la que todo está ocurriendo, incluida esta personita que ha tenido tal crisis. Por tanto, la última pregunta ya de lo que os quiero compartir. ¿Para qué tenemos que rendirnos? Si eso es lo que la crisis me quiere enseñar, ¿el motivo cuál es? ¿Para qué me tengo que rendir? Y aquí la respuesta solo es una. Tengo que rendirme para enterarme de quién soy. Tengo que rendirme para comprender quién soy. Porque solo cuando me rindo del todo, cuando suelto todo lo que puedo soltar, eso que queda, eso es lo que soy. La crisis me ha abierto la puerta para poder responder adecuadamente a la única pregunta que merece la pena. La pregunta, ¿quién soy yo? Mientras no respondemos adecuadamente a esta pregunta, no nos libraremos de la jaula del hámster, de la confusión y el sufrimiento. Cuando la respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo?, es adecuada y se aprende en la resolución de la crisis, entonces nos liberamos del sufrimiento y entramos en la lucidez. Por eso rendirse es el camino de la sabiduría y es el único camino que conduce a la paz. Antes termino con unas citas también de hombres sabios y mujeres sabias. Verdoy nos citaba a Marco Aurelio, iba a decir el último de los estoicos, no sé, o el penúltimo, emperador romano, Marco Aurelio, hace falta haber vivido crisis para decir esto que decía él. Marco Aurelio decía, todo se me acomoda, oh cosmos, lo que a ti se acomoda. No quiero nada más que lo que la vida quiera. Esto en clave religiosa, los religiosos han dicho, Jesús de Nazaret, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios. Clave religiosa. Todo se me acomoda, oh cosmos, lo que a ti se te acomoda. Un sabio contemporáneo, Nisargadatta, decía, ¿sabéis cuál es la esencia de la sabiduría? En un diálogo con alumnos suyos que iban a su casa, él dice, la esencia de la sabiduría es la total aceptación del momento presente. Sin excusas, o sea, sin recortes, la total aceptación del momento presente. Vuelvo a insistir, aceptar no significa resignarse, es todo lo contrario. Resistirse y resignarse son extremos. La aceptación no es resignación, porque la aceptación está dotada de un dinamismo interno que cuando tú aceptas algo automáticamente te ves movido a lo que sea posible hacer. Una mujer sabia de aquellas del siglo XIII, otra beguina, Matilde de Magdeburgo, se preguntaba a ella, ¿cómo deberíamos vivir? Y responde, vive dándole la bienvenida a todo, sea una caída, sea un desencuentro, sea lo que sea. Y alguien de nuestra tradición, San Juan de la Cruz, al final de su vida, que murió tirado en un rincón, despreciado por todos, y iba a decir casi hasta apaleado, San Juan de la Cruz al final de su vida dice, he venido a descubrir que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. Tal cual es. Cuando uno acepta la vida tal cual es, se produce el alineamiento con ella. Y cuando te alineas con la vida, ¿qué podría hacerte daño? Hay un viejito en Valencia que tiene un huerto, además que jubilado, tiene una sabiduría y unos ojos que le brillan de aquí hasta la puerta, y le dices, ¿qué Vicente, cómo te va? Dice, a la vida le va bien. Y si a la vida le va bien, ¿cómo a mí podría irme mal? Esto es un sabio. Sabe qué es la vida. Sabe qué es la vida. Y querría terminar también, porque estamos en nuestra tradición, citando a un episodio de Jesús de Nazaret que a veces se ha leído mal, ¿no? Por hacerlo muy breve y no quitaros ya más tiempo, sabéis que el relato del Evangelio dice que cuando Jesús ve lo que se viene encima en aquel huerto de los olivos, donde parece que tenía costumbre de retirarse algunas noches con los amigos, de pronto se aísla, se aleja de ellos, entra en una crisis de angustia, que el texto griego dice que le caían goterones por la cara como de sangre, temiendo el final que estaba previendo, ¿no?
y que de pronto lo único que sale de él es lo que sale de cualquier ser humano cuando se siente mal. Que esto no me pase, esto no debe pasarme a mí. Y dice el texto, y cuanto más gritaba, Padre, líbrame de esta copa de amargura, dice, más crecía su angustia. Pero Jesús, que era un hombre sabio, los sabios duran poquito en los malos lugares, ¿no? En los malos funcionamientos. Como era un hombre sabio, enseguida algo se despertó en él y dice, Padre, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que quieres tú. Y el texto añade, y un ángel del Señor lo consolaba. El ángel del Señor no es un ser alado, no es un extraterrestre, es el ángel del consuelo. Y el consuelo aparece en la persona de Jesús y en la persona de cualquiera de nosotros en cuanto decimos, yo no quiero que las cosas sean como quiero yo quiero que las cosas sean como la vida quiere. Si yo hubiera querido que las cosas sean como yo, me hubiera pillado un berrinche con los portátiles y con los pinchos y con todo bichi. Y es una cosa chiquitina. Pero si yo no quiero nada yo, sino que yo quiero lo que la vida quiere, si la vida ha querido hoy, ha querido jugar a que esto fuera así, yo me rindo. Claro que para la próxima vez me llevaré el portátil en la mano y aprenderé, porque crecemos en consciencia también en las crisis. La rendición, la rendición. El camino de la sabiduría, yo lo tengo cada vez más claro, es un camino de aceptación. No hay otro, ¿eh? Es aceptar y aceptar hasta la aceptación profunda. ¿Por qué? La aceptación profunda nos introduce en otro nivel de consciencia, que cuando uno está en la mente ni siquiera lo entiende. Le parecen todo esto majaderías. No pasa nada, cada uno estamos en el nivel que estamos. La aceptación profunda nos introduce en un nivel de consciencia y nos abre la puerta a comprender también en profundidad. Esto se llama aprender a amar lo que es. Amar lo que es. Que repito, porque nuestra mente enseguida hace lecturas erróneas. No es resignarte, no es claudicar, es amar lo que es desde la lucidez, con sabiduría. La aceptación es que brota de la confianza en la sabiduría de la vida y la aceptación diluye la queja y el lamento. A veces somos un poco patéticos, yo el primero, cuando vamos por la vida en clave de víctimas, quejándonos, lamentándonos. Hay un dicho, una leyenda, no sé si será cierta o no, de uno de los padres del desierto antiguos, aquellos hombres tan austeros. Se acerca un discípulo que le pregunta, ¿cómo sabré yo, cómo estaré seguro de que no me equivoco en el camino espiritual? Y el hombre le contesta de una forma tajante, ¿estarás seguro de no equivocarte en el camino espiritual? Y les da dos criterios. Primero, porque no juzgas a nadie. El camino de la sabiduría o camino espiritual es un camino de compasión. Por tanto, es un camino de no juicio. Cuando hay juicio, estamos en el error. Y el segundo criterio, primero, no juzgas a nadie. Y el segundo, no te quejas. Donde hay queja y lamento permanente, estoy hablando por todo lo que habéis hablado vosotros antes, ahora me toca a mí. Cuando hay queja y lamento permanente, eso evoca que hay un desajuste radical. Y estamos desajustados nada menos que de la vida. No estamos en sintonía con la vida, no estamos alineados con la vida. Y cuando no estamos alineados con la vida, ¿cómo no va a haber sufrimiento? Sufrimiento a mansalva también. Así que lo que brota de aquí es confiar en la vida. Confía en la vida. Y no te creas nada de lo que yo he dicho ni de lo que pueda decir. Confía en la vida e indaga o experimenta por ti mismo, por ti misma, ¿cómo te va? Cuando tú, en lugar de quejarte, de lamentarte, de querer resistir a la vida, confías en ella día a día. Ortega y Gasset es otro filósofo que ha citado Verdoy antes. Estoy alucinado y admirado de la erudición de Verdoy. Ortega y Gasset decía, fijaos qué cosa más sabia, a ser juez de las cosas voy prefiriendo ser su amante. A ser juez de las cosas voy prefiriendo ser su amante. Amar lo que es, amar lo que es. Y Nietzsche, ¿quién iba a decir? Este no lo ha citado Verdoy. ¿Quién iba a decir Nietzsche? El hombre acusado del nihilismo y que para mí era un contemplativo y un místico de pies a cabeza.
Nietzsche decía, no se me entiende lo que digo porque esto se entenderá 200 años después de que yo me haya muerto. ¿Sabéis qué decía Nietzsche hablando de este contexto? Él decía en latín, amor fati. Fati hace referencia a la fatalidad, al destino, a los hados, pero fati en el lenguaje de Nietzsche, el lenguaje sabio, significa lo que es, amar lo que es. Y él decía, amar lo que es. Que ese sea en adelante mi único amor, amar lo que es. Y en definitiva y en grande, subrayaba el gran Nietzsche, quiero ser un día uno que solo dice sí. ¿Esto es de una belleza? San Nietzsche, San Friedrich Nietzsche. En adelante, en definitiva y en grande, quiero ser un día uno que solo dice sí. Decir sí a la vida desde la profundidad de la sabiduría. Solo requiere, ya termino, una atención constante para no convertir nunca el dolor en sufrimiento. Pero no podremos estar libres del sufrimiento hasta que no tengamos una comprensión experiencial de quiénes somos. En definitiva, hasta que no respondamos adecuadamente a la pregunta ¿quién soy yo? Que en esta paradoja humana vamos a responder adecuadamente a ella en la medida en que resolvamos bien las crisis. Y en este sentido, hago referencia al título de la charla, la crisis, la dificultad, es camino. Lo que tenemos que aprender de ellas es el camino que nos conduce a la comprensión de quiénes somos. Como siento que no hayáis podido leer textos ni demás aquí, si queréis, fuera hay un libro al que he hecho referencia antes, Román, que se titula Crisis, Crecimiento y Despertar, donde podéis encontrar prácticamente todo lo que acabo de exponer y quizá alguna cosita más. Y otro libro con el título de Presencia, que podéis también ver afuera. Y con las disculpas una vez más por todos los avatares ocurridos al inicio de esta charla, muchísimas gracias por vuestra atención.